Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Lo primero es reiterarles mi agradecimiento por esa lealtad a este programa, por escribirme, por tener la confianza de plantearnos sus problemas, sabiendo que le vamos a dar la respuesta adecuada, la verdad jurídica para que usted tome la mejor decisión, sabiendo cuál es la dimensión de su problema. Igualmente, reiterarles mis mejores deseos para que este año sea el mejor de todos los que han vivido y tengan siempre presente que lo mejor está por venir. Y hoy tengo el privilegio de estar con ustedes a través de esta nueva escenografía, agradecer todas estas atenciones desde el señor presidente de la Suprema Corte, el señor ministro presidente Luis María Aguilar Morales, la señora directora, la señora Magdalena. Todo esto es muy importante, el equipo que hace posible este programa y que llegue a ustedes. Me da mucho gusto este reencuentro, sobre todo porque los correos electrónicos que ustedes nos mandan les dan un sentido de realidad, de servicio social a este programa, que como ustedes lo saben, es para servirles a ustedes, para darles lo mejor de lo que podemos y de lo que sabemos. En estos correos que he recibido hoy, hay una reiteración en los problemas de derecho sucesorio. Problemas porque las personas no otorgan testamento, porque están mal aconsejadas, porque toman decisiones equivocadas, porque piensan que después de muertos a ver quién resuelve sus problemas, y en consecuencia esta reiteración de ustedes, que hoy voy a darle lectura a todas estas cuestiones, son muy importantes, pero voy a empezar con el primer problema que me plantea María Luisa Villanueva en relación con el concubinato, en virtud de que tiene una característica muy especial. Efectivamente, esta persona con esta relación de concubinato, debo primero decirles que el concubinato se diferencia del matrimonio en que no hay una solemnidad, no se va ante un juez del registro civil u oficial a contraer ese acto, sino que esta es una situación de hecho. Pero dado el concubinato, hay efectos jurídicos respecto a los concubinos, a los hijos, respecto a los bienes, en relación con terceras personas, y en el caso concreto, tengo que decirle a usted que esta relación de hecho con esta persona, con los hijos que usted ya tenía y que de hecho siguen en esa unión, me da pena decirle esto, pero como no son hijos biológicos del concubino, sino que usted ya los tenía, él no tiene la obligación de darle alimentos. Pero como bien usted me dice, uno de ellos, que incluso hoy tiene ya 19 años y estudia, fue reconocido ante el registro civil como hijo de él. Cambia la situación jurídica de este joven porque él sí, si los necesita, tiene derecho a alimentos, a la educación, y en ese sentido se podría intentar la demanda. El hecho de que ustedes vivan en ese departamento que él adquirió, según lo que usted me dice, a través de la compañía de luz donde trabajaba, a usted les da un derecho, porque efectivamente ese concubinato se tipifica bien en cuanto al tiempo que usted vivió con este señor y el vínculo jurídico, no biológico, que se estableció con uno de los 3 hijos que usted tiene. Entonces, de acuerdo a lo que usted misma me señala, ¿qué es lo que puede hacer? Seguro que podría, en un momento dado, acudir a la asesoría jurídica de un abogado especialista en derecho familiar
intentar a través de una acción jurídica que él le otorgue los alimentos a el joven de 19 años, que si trabaja tiene derecho a ellos, y usted, como concubina, también tiene derecho a alimentos. Pero como bien me señala, usted tiene ya 50 años, tiene un trabajo muy complicado que le ha resultado difícil, pero a pesar de eso, es importante que usted se asesore correctamente con un abogado, que él mismo le diga lo que tiene que hacer y realice las acciones jurídicas que le estoy indicando. Entonces, si bien la casa es propiedad de él, podría esta ser garantía para usted desde el punto de vista de los alimentos. Hay una hipótesis muy importante que debo señalarle para que si usted consulta a un abogado, él mismo lo pueda resolver. Por el número de años que ha durado el concubinato, se tiene derecho a una pensión alimenticia. Esto dice la ley. Si usted necesita alimentos, aunque tenga un trabajo y no sea suficiente, la ley le permite lo siguiente. Tome nota de esto, que es muy importante. La ley, sobre todo el Código Civil del Distrito Federal, tiene una norma dentro de los preceptos del concubinato que en síntesis dice que si al disolverse el vínculo concubinario hay necesidad de alimentos para él o para ella, en este caso para usted, tiene derecho a la cantidad mensual que requiera para sobrevivir. Voy a darle una hipótesis para hacerla más clara. Vamos a suponer que usted, entre la casa, el hijo y lo que necesita, tuviera necesidad de 10,000 pesos mensuales como pensión. Esta pensión multiplicada por 12 meses por un año sería 120,000 pesos. O sea, le estoy dando a usted la orientación de hacia dónde hay que dirigir esa demanda. Por un año serían 120,000 pesos. Si aquí hablamos de que la unión duró 20 años, estaríamos que multiplicar la cantidad de 120,000 pesos de un año por 20. Automáticamente esto se convertiría en 2,400,000 pesos para reclamar una pensión alimenticia. ¿Con qué se va a garantizar? Con la misma casa. Incluso debo decirle, porque así está en la ley, el Código Civil del Distrito Federal, en el matrimonio no hay esta opción y en el divorcio tampoco. Esto se mantiene en el Código Civil, en el capítulo correspondiente al concubinato. Su abogado seguramente podrá, en este caso, hacerlo y tomar nota de lo que le estoy señalando en el caso específico del concubinato, en que el Código Civil, que es del año 2000, ahora ya de la Ciudad de México, en el capítulo 11, que se denomina del concubinato, de los artículos 291 bis al 291 quintus, se señalan estas hipótesis. En este caso me estoy apoyando en este Código Civil para el Distrito Federal, que es de mi autoría. Este es un Código Civil, el único, no solo de México, sino en otras partes, que existe. Es un Código Civil actualizado, acotado, y no comentado, sino en esencia, en pocas palabras, lo que el código señala. Esta es una edición de Editorial Porrúa, que ustedes pueden adquirir ahí, es de un muy fácil acceso, creo que vale 120 pesos o algo así, y resulta muy interesante para quien tenga esta vocación por el derecho familiar. Entonces, mi querida señora María Luisa Villanueva, le agradezco nuevamente sus palabras. Creo que es muy importante esta demanda por alimentos en los términos que le he señalado.
Si queda alguna duda, escríbame, mande el correo electrónico así como lo hizo con este. Me he tardado un poco en darle una respuesta, pero aquí estamos acudiendo a esta cita con usted. Otro tema fundamental, en este caso, que me escribe la señora o señorita María Eugenia Galindo Hernández. Ella reside en Saltillo, Coahuila. Es una persona que además se desempeña como jueza segunda de primera instancia en Derecho Familiar del Distrito Judicial de Saltillo, con residencia en Saltillo, Coahuila. Le agradezco su correo, sus palabras, hago extensivas al importante y valioso equipo que tiene el canal judicial en este caso, que hacen posible quienes operan todas estas cámaras, quien las dirige, que esto llegue a ustedes en forma adecuada. Esta persona está actualmente haciendo estudios de maestría. De la bibliografía que usted me pide se la voy a enviar, ya tengo ahí unos 20 o 30 libros sobre esta materia, pero esto que usted señala lo voy a aprovechar para reiterarlo. Usted me pregunta, y esa es su intención, hacer sobre eso su trabajo, ¿cuál es la trascendencia del interés superior del menor o del niño y en qué consiste? Como una remembranza, debo decirles a ustedes que en el año 2000, cuando se hizo el Código Civil para la Ciudad de México, el que les acabo de mencionar, tuve el privilegio de estar en la comisión redactora y, entre otras, esta norma se dio precisamente ejemplificando qué es y cuál es el interés superior del menor. Lo he dividido en 6 grandes rubros. Esto es lo que ordena la ley, el artículo 416 ter del Código Civil, que para hacerlo menos tedioso, voy, antes de ir a un corte, a dejárselo señalado. En primer lugar, la prioridad que tienen los derechos de los menores sobre los derechos de cualquier otra persona. Prioridad, eso es muy importante. En segundo lugar, la salud. La salud del menor, que debe enfocarse desde el punto de vista físico, mental, psicoemocional, de alimentación, de educación. En tercer lugar, el ambiente. El ambiente en que un niño debe estar, que debe ser un ambiente sano, un ambiente adecuado. En cuarto lugar, la personalidad. ¿Se ha preguntado usted en cuanto a sus hijos, si en su hogar, siendo menores, usted apoya sus iniciativas para que tomen las mejores decisiones? Seguro este tema le interesa, y a la jueza de Saltillo más. Voy a un corte y regreso con ustedes en un momento para seguir con este importante tema, esta consulta que me hacen para definir y determinar claramente en qué consiste el interés superior del menor, y no lo que yo digo ni lo que a usted le parecería, sino lo que la ley ordena. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
usted acaba de sintonizar el canal judicial, tengo el gusto de decirle que estamos hablando de los problemas que nos han planteado diferentes personas del teleauditorio. Estamos dando respuestas que tratamos de generalizar para que les sirvan también a quienes me honran viendo este programa, aun cuando no hayan hecho esta consulta. Antes del corte les decía yo que estamos hablando de estos interés superior del menor y los derechos que lo integran. Al respecto, hice una pequeña síntesis del artículo 413 ter del Código Civil del Distrito Federal, donde se señala, en primer lugar, que el interés superior del menor significa no una frase hueca, sino un contenido tan importante como, en primer lugar, la prioridad que tienen los derechos de los niños y las niñas, los menores, sobre los derechos de cualquier otra persona, obviamente mayor de edad. En este caso debemos entender que se trata de los padres, de los abuelos, de los parientes en sí, que tengan también derechos, pero estos de los menores tendrán una supremacía. ¿Cuál es el propósito de que tengan esa prioridad? Que para lo que estoy señalando, por ejemplo, la salud. La salud de los menores debe ser tan integral que incluya los aspectos físicos, mentales, de alimentación, de educación y desarrollo personal. Todo esto significa que usted, cuando se trate de menores, cuando hable de niños, cuando hable de niñas, al acudir a la ley, y en el caso específico de la jueza de Coahuila que me consulta sobre esto, esa es la esencia. También es interés superior del menor que el mismo se desarrolle en un ambiente, como lo señalo aquí, de respeto, de afecto y sin violencia familiar. Esto nos lleva a un poco recordar y reiterar que desgraciadamente en esa materia, en el año 2010, en el Distrito Federal, aquella asamblea, quienes en aquel tiempo dirigían el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y quienes en esto estaban, decidieron, en forma impresionantemente equivocada, que la violencia familiar como causal de divorcio no existe en el Distrito Federal. ¿Oyó usted bien? Ya vamos a tener 6 años de que a alguien se le ocurrió que deberían desaparecer todas las causales de divorcio, incluida la violencia familiar, convertirlo en lo que es este divorcio causal única, que en su momento hablaremos, pero que en este caso lo que nos importa es que usted sepa que en el Distrito Federal no hay violencia familiar en ningún aspecto como causal de divorcio. Si bien el artículo 323 ter del Código Civil dice que lo que es violencia, que se pueden intentar demandas, etcétera, nada tiene que ver con que esa pueda ser la causa por la que un divorcio se pueda invocar. En este caso de los niños, como acabo de señalar, la salud incluye la violencia familiar. Y vale la pena señalar de una vez que en su momento, equivocadamente también, se habló de que la alienación parental es violencia familiar. Incluso la Organización Mundial de la Salud no se ha puesto de acuerdo y no acepta que la alienación parental sea una enfermedad. ¿Por qué? Porque en esencia consiste en tergiversar las verdades, las relaciones con los hijos, de hablarle mal de un cónyuge con el hijo para que asuma una actitud negativa en contra del otro o a la inversa. Esto se da con frecuencia en las separaciones, en los divorcios,
cuando las familias cada una coge un partido y echan en medio al hijo o a la hija y lo utilizan como un elemento de venganza para reprimir, para tomar situaciones que en lo último que piensan quienes son los que propician esa alienación parental es en el propio niño. Pero sigamos con este interés superior del menor. También hay que considerar el ambiente. El ambiente de un menor que debe ser de respeto, de afecto y sin violencia, a la que ya me referí antes. Después, algo fundamental en el interés superior del menor, la personalidad de un niño o de una niña. ¿Qué significa este concepto? En primer lugar, que vamos a hablar de algo que normalmente no es común, pero que está presente en todo: la autoestima. ¿Qué significa la autoestima para un niño, para una niña o para un adulto? Sea hombre o mujer, sea de la tercera edad, sea un joven, sea una persona del mismo o diferente sexo. La autoestima es algo que nos pertenece, es algo que debe hacernos sentir orgullosos, que debe hacernos sentir proyectados de que somos lo mejor, que tenemos de nosotros el mejor concepto para proyectarlo en nuestra vida familiar, en nuestra vida conyugal, en nuestro trabajo, porque si somos y tenemos el concepto de una autoestima elevada, siempre seremos positivos, perdón, y estaremos trabajando en ese sentido. Pero vamos a llevar esto a algo muy delicado: el niño. ¿En qué consiste la autoestima del niño? Usted, como padre o como madre, como tía, como abuelo, como hermano mayor, entiende que hay que incrementar, que hay que apoyar la autoestima de un niño para que tome las mejores decisiones. ¿Para qué controvertirlo? ¿O para qué estar con los calificativos que, sin metáforas, a veces se dice no sirves para nada, todo es inútil, todo te sale mal? Calificativos negativos que van contra la autoestima de ese niño. Si a ese niño, en lugar de apoyarlo para que su autoestima le permita, y escúcheme bien lo que le voy a decir, que el niño tome las mejores decisiones en su mundo de lo que es muy importante para él, usted por supuesto está para orientar, para corregir, para dirigir, pero en esta ley que ordena se habla de esta autoestima que es muy importante desde el punto de vista de la personalidad. Y también, lo que ya señalé antes, en que el diálogo, hablar con los niños o con las niñas, conocer sus prioridades, no imponer simplemente porque se es mayor o porque es el papá o la mamá una voluntad. Y también en este interés superior del menor hay que considerar algo fundamental: responsabilice a su hijo de sus actos, que responda de lo que hace, al margen de la edad que tenga. Si usted le da el apoyo para esa autoestima, también que sea responsable, y ese es uno de los elementos de esta autoestima, la responsabilidad que va a permitir al niño conducirse en mejores circunstancias. Igualmente, hay que considerar en la autoestima la madurez. Sea cual fuere la edad, vamos teniendo una madurez emocional, intelectual, económica, cultural, social, que nos permite crecer, que nos permite ser mejores personas. Y sigo hablando de los niños y las niñas. Finalmente, el derecho que los niños tienen y que nosotros, como adultos, debemos respetar. Yo creo, señora jueza María Eugenia Galindo Hernández, que estas respuestas para usted pueden ser muy importantes para ese trabajo que está realizando,
y seguramente que en sus propias resoluciones jurídicas podrá beneficiar a más personas con ello. Ahora voy a otro caso diferente, pero muy vinculado a los problemas de derecho familiar. La señora Berenice Valle, quien nuevamente le agradezco sus palabras, las hago extensivas a quienes hacen posible este programa. Y como usted dice, y nos esforzamos en sus palabras, que dice: muchas felicidades por su extraordinario programa, es muy satisfactorio empezar la semana viéndolo y aprendiendo. Gracias a usted, porque eso es una gran motivación para nosotros, para darle seguimiento a estas preguntas. Este tema grave que usted me plantea en cuanto a los efectos de un testamento, debo decirle en primer lugar que son definitivos. Si el autor de la herencia considera que sus bienes deben ir a dar a manos de quien él ha decidido, se tiene que respetar esa voluntad. Pero aquí usted me habla de esta posibilidad que tuvo el autor de la sucesión de haber ido a Tijuana y de haber hecho allá el testamento. El testamento hecho en cualquier parte tiene valor en todo el país. Pero ¿cómo saber, que es una de sus inquietudes, si hay o no ese testamento? En el momento que haya fallecido la persona y se haga la denuncia del intestado, porque no se sabe si hay o no, el juez familiar, si usted hace la denuncia en el Distrito Federal, tiene obligación de mandar un oficio a el Archivo General de Notarías, a la Secretaría de Gobernación, donde hay el control de todos estos testamentos de todo el país, y ahí le van a informar qué testamento, cuáles y en dónde se otorgaron. Estos se van a remitir al juez. Este podrá tener en su momento los elementos para poder dar respuesta a lo que se señala. Aquí también creo que es importante decirle a usted que la voluntad de esa persona se va a tener que respetar, y en el caso concreto aprovechar para decirle a la distinguida teleaudiencia que los efectos de la sucesión testamentaria son, en esencia, respetar la voluntad del testador. Y cuando no hay testamento, en lo que se llama ab intestato, legítima o intestamentaria, lo que ordene la ley. Y la ley se llama legítima porque va a llamar a los parientes que tengan el derecho a esa sucesión. Creo que eso responde para usted con toda claridad este gran problema. Y ahora voy con este asunto de Ángel López, que también es un intestado, y él me habla de que tiene una situación difícil desde el punto de vista económico, pero tienen estos bienes en el que murió la mamá hace 7 años, no dejó testamento, estas dos propiedades, una en México y otra en Puebla. Yo aquí le aconsejaría, en primer lugar, contratar un abogado, pero si no hay recursos económicos, aun cuando no es derecho familiar, pero sí es una cuestión profesional, debo decirle a usted que cuando se contrata un abogado hay dos formas de negociar con él que se haga cargo de un asunto. Lo que se llama contrato de prestación de servicios profesionales, que regula el Código Civil, en el que usted contrata a un abogado, hace un contrato, pacta los honorarios y el abogado se lanza para lo que pueda haber. Si en este contrato se pacta que será de acuerdo al resultado, o sea, obligaciones de resultados en las que la esencia es: yo le voy a pagar a usted por el resultado, es diferente a lo que son contratos profesionales con obligaciones de medios, en las que le pago a usted porque usted es el medio por ser abogado, que le pago porque sea abogado, gane o no el asunto.
La primera hipótesis dentro de las obligaciones de resultados se lo voy a poner a usted más simple, en lo que se llama el quota litis. Esto en latín quiere decir una parte del litigio. En otras palabras, hay abogados, una gran mayoría lo hace así, que aceptan llevar asuntos al resultado del mismo. Entonces, si en este caso concreto se negocia con un abogado, yo sugiero que se haga ese contrato, que se ponga ahí con toda claridad qué porcentaje de lo que se va a rescatar de la herencia le va a tocar a ese abogado, y a partir de ese momento el abogado hace los gastos, hace las erogaciones, está al resultado del mismo, y ahí se asocia al problema que usted tiene, pero al final tendrá que pagarle una parte si así es como se ha convenido. Creo que esto le podrá dar a Ángel López y al problema que tienen una respuesta jurídica. Ahora voy a este otro asunto que es importante, de Marcela que nos señala que tiene 19 años, una joven que me hace favor de ver el programa los lunes, y de la herencia ella nos plantea esta duda. En realidad parece complicado el problema, pero te lo voy a poner de la manera más simple. La ley ordena, no discute. Allá ustedes en su familia están con problemas de que si es tanto tiempo, que si es menos, que si están a nombre de quién los bienes, etcétera. En lo que tú me planteas, el dueño de los bienes, al otorgar el testamento y dejárselos a tu papá, él es el dueño, aun cuando no se hubiera hecho el trámite. Pero como bien me señalas, a los 5 meses de que murió el papá de tu papá, murió él, y de hecho otras personas se han metido a los bienes. Desde el punto de vista jurídico, tú, como hija de tu papá, aunque él no hubiera hecho un testamento, eres la heredera legítima, eres la que tienes derecho a esos bienes, y los que se hayan metido se van a tener que salir. Entonces, ahí te estoy en el correo que te envié, y ahora te lo ratifico, diciéndote que te comuniques a ese teléfono, el que damos para la asesoría, 56 39 22 35. Ahí te va a contestar una señora Gutiérrez. Le señalas que yo te di una posibilidad de tener una entrevista conmigo para darte la asesoría más adecuada, y que esto no quede en el aire, y en un momento dado se pueda hacer el trámite más conveniente y que a ti no se te despoje de lo que tienes. Queda claro que pues con esos años que tienes necesariamente hay que hacer, y este programa para eso es, una ayuda a quien más necesita, en este caso esas circunstancias. Ahora bien, vamos al caso de Barrientos Navarrete, que él es estudiante de la carrera de licenciado en Derecho, está en la Universidad Autónoma Metropolitana, y también nos plantea un caso de sucesiones. En esencia, los herederos deben responder de lo que les hayan dejado en la herencia, pero fíjate bien, antes de aceptar la herencia hay una cuestión que se llama beneficio de inventario, y si primero quieren ver qué tiene la herencia, no vaya a ser que tenga más deudas que bienes, no la tienen que aceptar. Una vez que se acepte y se mezcle con el patrimonio propio, entonces sí, hay que responder, las deudas se dividen a prorrata y se pagan con la misma herencia.
Voy a un corte, regreso con ustedes sobre este tema para seguir hablando con Barrientos Navarrete y otras consultorías al respecto. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en la consultoría jurídica del programa Derecho Familiar. Como siempre, le agradezco que me permita llegar a su hogar. Recuerde que usted puede ver este programa en Cablevisión 112, en Dish 731, en Sky 639, en las repetidoras locales de televisión y por internet en www.scjn.gov.mx o en el canal YouTube poniendo estas señales: Julián Huitrón Fuentevilla, Huitrón con G, sin diéresis ni acento, _ Derecho Familiar, y en ese momento usted va a accesar a los 260 programas que hemos realizado en el lapso de los últimos 7 años que tenemos en el programa, de todos los diferentes temas que hemos tratado. Regreso con lo que hice el corte antes. Estaba hablando, dirigiéndome a Barrientos Navarrete, en cuanto a, en esencia, decirle que con la herencia se pagan las deudas de la propia herencia, que lo más conveniente es contratar un experto, un abogado, para que ustedes tengan el menor número de problemas. Ahora voy a darle respuesta también en esta misma materia, pero ahora enfocado al albacea. Le agradezco sus palabras a Einar Gerardo Contreras Gutiérrez. Me siento muy agradecido, muy estimado por esas palabras. Le reitero también el mismo saludo para su familia, que sea lo mejor este año, y en consecuencia le voy a contestar de acuerdo a lo que usted me pone aquí. El albacea es una figura fundamental para la sucesión. Hago extensiva la respuesta, más allá de lo que el propio Gerardo me pregunta, para decirles: si hablamos de una sucesión testamentaria, es decir, donde hay la expresión de la voluntad del autor de la sucesión, hay que nombrar un albacea. Si por alguna razón quien otorgó el testamento no nombra albacea, esto va a tenerse que hacer en el juzgado, en la Junta de Herederos, y los que hayan sido designados herederos en ese testamento o ante el notario, señalar a qué persona designan como albacea. Lo común, lo normal, es que el autor de la sucesión nombre un albacea, pero además puede nombrar a un albacea único, puede nombrar a dos que en ese momento van a ser albaceas sincronizados, que van a tener que tomar las decisiones al mismo tiempo, o también puede tener albaceas sucesivos, lo que significa que, por ejemplo, con números, si pone al albacea 1 y no puede, designó al 2 y no puede, entre el 3 y así sucesivamente. Pero estoy hablando, Gerardo, de el testamento donde hay un albacea. Pero vamos a suponer
que la persona no hizo testamento y muere en esas condiciones. Entonces la ley también en la sucesión legítima determina que debe haber un albacea. En este caso el albacea va a ser el responsable, va a ser el que cuide la herencia, va a ser el que haga los inventarios, pero esto es muy importante, no es un mandatario, porque el mandato se termina con la muerte del mandante y del mandatario, por supuesto, aunque haya otras responsabilidades. Pero en el caso específico, el albacea va a ser el representante legal, legítimo, en cuanto a los bienes, la administración de estos, y tendrá la gran responsabilidad de que los bienes no se dilapiden, que no vayan personas que al morir el autor de la sucesión quieran meter las manos al inventario, quieran llevarse las cosas, sino que el albacea tiene esa gran responsabilidad. Entonces, como tú lo apuntas aquí, el albacea que se designó en el testamento, hay que hacer la denuncia del testamentario ante el juez familiar o ante un notario. Los notarios tienen facultades legales para tramitar las sucesiones, en este caso testamentaria, y que dependiendo de las circunstancias es más conveniente ir con un notario si no hay conflicto, a veces con el mismo que se otorgó el testamento, para que ya conociendo todo esto sea más fácil para los que van a recibir los bienes. En el caso concreto de un juicio testamentario en un juzgado familiar, que también corresponde a un juicio testamentario, el trámite será de otra manera, pero ambos van a llegar al mismo fin, sea sucesión testamentaria o legítima. Después del trámite de la sección, las 4 secciones y todo lo que hay que hacer, va a llegarse a la adjudicación de los bienes, y tú verás que estos inmuebles de los que me hablas va a ir a dar a los herederos o coherederos en forma de copropiedad, dependiendo los porcentajes de la misma sucesión. Te reitero mi agradecimiento por las inmerecidas palabras que has mandado en ese correo. Ojalá que esto sea de utilidad y sirva para el propósito de lo que estamos señalando. Solo para agregar algo más, en el Código Civil del Distrito Federal es tan importante esta materia del albacea que se dedican más de 100 artículos del Código Civil, a partir del artículo 1679 al 1791, todo lo que se refiere a las responsabilidades del albacea hasta llegar a la adjudicación de la herencia. Ahora voy a otro tema que me sorprendió mucho, tengo que mencionarlo, es importante para el programa de Derecho Familiar, para el seguimiento que se hace en el mismo, para la autenticidad y la verificación de la teleaudiencia de estos programas, porque esta es una muestra de una señora llamada Yeri, con Y, Anarica, con K, Chávez Cardona, que me sorprendió mucho su correo, porque me hizo favor de hacer remembranza de la primera vez que ella vio este programa en el año 2009, donde le dimos una orientación respecto a un niño que tenía 8 años, que tenía problemas para determinar la paternidad. En ese tiempo le sugerimos, y ella me reenvía las soluciones que le dimos, la prueba del ácido desoxirribonucleico, en sus iniciales en español ADN o en inglés DNA, y que aprovecho pues para reiterar en qué consiste esta prueba. Dado el avance de la biología molecular y de la huella digital genética,
En la actualidad es muy fácil determinar la maternidad o paternidad visto desde la perspectiva del papá para saber si el hijo es o no de él, y lo mismo de la señora. Desde la perspectiva del hijo también resulta interesante porque puede intentar la prueba de la investigación de la paternidad o maternidad para saber si esa persona es su papá o es su mamá. Entonces, en el caso concreto, en el año 2009, a usted le dije, y qué bueno que ahora me lo recuerda, lo que hicieran respecto a este asunto. Pero hoy, como usted lo señala, el tiempo pasó, el niño creció, hoy tiene casi 15 años, y otra vez se plantea un problema por la pensión alimenticia. Bien, ahora como usted dice, y esto es lo que resulta muy interesante, es ya no el niño, sino el joven, el que quiere reclamar al padre con base en ese examen, que como usted me señala, se realizó en aquel tiempo, pero si eso ya no existe, él puede, con un representante legal, comparecer ante un juez familiar, notificar a esta persona y decir que él es el presunto padre. Esto tiene un trámite muy interesante, aunque sea en Acapulco, porque la ley permite todas las pruebas que no sean contrarias a la moral ni al derecho que la ciencia ha logrado. La prueba del ácido desoxirribonucleico se puede hacer en lo complicado, por ejemplo, en semen, se puede hacer en un puñado de cabellos, se puede hacer en una biopsia, pero dados los avances de la biología molecular, hoy se puede hacer en saliva, lo que no implica mayor problema porque se extrae saliva de la boca de la persona, se somete a reactivos, se hace lo mismo con la del presunto hijo e incluso de la que pudiera ser la presunta madre, y el resultado va a ser impresionante, porque de acuerdo a los expertos, el índice de fabilidad, el índice de que pueda haber error en esta prueba, es de 0.2109. Prácticamente no hay margen de error. Y una vez que esto se da, con esa prueba irrefutable, ustedes recuerdan que recientemente la Suprema Corte, y sobre todo la primera sala, siempre al pendiente de la familia y de que sus resoluciones la beneficien, no debemos olvidar que todo el derecho familiar en este país es de orden público e interés social. Lo que significa el orden público es que la ley ordena y que la ley, en el caso específico del derecho familiar, dice estas son las normas y se tienen que cumplir sin discutir, siquiera sin argumentar, porque la ley es precisa y le da prioridad a la familia. Entonces, volviendo a este caso, una vez que se resuelva esta prueba del ácido desoxirribonucleico, podría darse el caso de que si el padre se negara a dar las muestras, el juez va a tener que determinar de manera presunta que ese es el padre. En el momento que él se negara, se va a asentar que es el presunto padre, y en consecuencia aquí no hay prescripción, aquí no hay borrón y cuenta nueva, aquí hay que pagar los alimentos, aunque hayan pasado 5 o 20 años. Hace no mucho tiempo aquí traté un caso de 25 años en el que se le reclamó a la persona, así lo resolvió la corte y tuvo que pagar. Entonces, como podrá usted darse cuenta, señora Yeri Ana Rica, siempre estamos al día, estamos siguiendo esos programas para usted y para quienes nos hacen el honor de vernos. Me quedan pendientes para otro, dada la premura del tiempo, para
en su momento darle una respuesta de los problemas que nos planteó María del Carmen G. de Marín, de un intestado, e igualmente el problema que nos plantea Benjamín, que casualmente lo escribe con B chica, Rincón Tinoco, y el de Agustín Gómez, que son cuestiones que dejaré pendientes para en un mes que volvamos a hablar sobre la consultoría, darles alguna respuesta. Por hoy les agradezco que me dejen llegar a su hogar. Gracias por su confianza. Les repito, pueden ustedes leer mi columna en El Sol de México, el mejor diario de este país, de la Organización Editorial Mexicana, que se publica en 60 de los 70 diarios. Igualmente, ustedes pueden ver este programa en Cablevisión 112, Sky 639, Dish 731, en las repetidoras locales de televisión, en proyección internacional www.scjn.gov.mx, igualmente en YouTube con Julián Huitrón Fuentevilla _Derecho Familiar, y seguirme escribiendo al correo que aparece en la pantalla jhuitron@derechofamiliar.net, o llamarme al 5639-2235, plantee sus problemas. Ahí, dependiendo lo que usted quiera, es posible incluso tener una cita para que en lo personal yo lo pueda atender y darle esta misma asesoría. Por hoy les agradezco que me hayan dejado llegar a su hogar. Gracias. Ustedes saben que porque me dejan llegar, porque me ven, porque me escuchan, porque hacen caso a lo que les digo, este programa es una realidad. Gracias y hasta la próxima.